Hola, sacerdote. Para empezar, yo he recibido los estudios bíblicos en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿No sabías que el sábado es el día del Señor? Usted dice que es el domingo porque ese día resucitó Jesús. Eso es cierto, pero Él nunca dijo que el sábado dejaría de ser día de reposo. Le reto a que me pruebe que el sábado ya no es válido y que ahora es el domingo. Si es así, yo sería el primero en aceptarlo porque quiero hacer la voluntad de Dios. También usted dice que hay una sola iglesia. Eso es mentira, pues solo hay dos. Una verdadera y una falsa. Ellas se distinguen entre las que guardan el domingo y las que guardan el santo día del Señor, que es y será siempre el sábado. Amén. Que Dios ilumine su entendimiento y su mente. Armando. Amén, Armando. Y que Dios te bendiga a ti también, hermano. No estamos aquí para pelear en absoluto. Estamos aquí simplemente para exponer la verdad. Y si la verdad te molesta, pues lo siento mucho, no es la intención nuestra el molestar a nadie. Simplemente queremos exponer de nuevo lo que bíblicamente es correcto. Y por eso desafortunadamente hay tantas iglesias, y tú dices que hay dos iglesias, la iglesia que acepta el sábado y la iglesia que no acepta el sábado. Pues entonces tenemos que decir que parte de la iglesia cristiana pues es el judaísmo que acepta el sábado. Y eso no es cierto porque los judíos no son cristianos, para comenzar. Así que tu hipótesis pues está equivocada, está mal fundada. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo en el libro del Éxodo, y no lo vamos a poner en pantalla porque no hay necesidad, capítulo 20, en el versículo 8 dice la palabra de Dios: acuérdate del día sábado para santificarlo. El día sábado para el judío era el Shabbat. La palabra Shabbat, como hemos dicho anteriormente, significa en hebreo día de descanso. Es el día que uno deja de trabajar, deja de hacer las cosas que usualmente uno hace. ¿Para qué? Para dedicárselo al Señor en oración, para ir al templo, para ir a la sinagoga, en el caso de los judíos, etcétera, y para pues profundizar y reafirmar su fe en ese Dios que salva, en ese Dios que libera. Y aquí nos dice la palabra de Dios lo que se espera que hagamos en el día sábado, es decir, que lo consagremos a Dios, que nadie trabaje, etcétera, ¿verdad? Pero sin embargo, vemos en el principio de la era cristiana que para los primeros cristianos el Shabbat, el día de descanso, el día del Señor ya no es el sábado, sino que es el domingo. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 en adelante, que el primer día de la semana es cuando Jesús resucita. El primer día de la semana. Esto es un día de victoria, Armando. Eso es un día de gozo, Armando. Eso es un día en que la promesa de Dios que aparece en Génesis capítulo 3, versículo 15, se hace realidad. Se hace realidad. Jesucristo ha aplastado la serpiente. La serpiente, el demonio, ya no tiene poder sobre el ser humano. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya nuestra es la victoria. Entonces, el día domingo es el día del Señor y los cristianos comienzan a celebrar precisamente el día domingo. Nos dice la palabra de Dios en los Hechos de los Apóstoles, fíjense qué maravilla, fíjense, no solamente celebran el día domingo, pero ese es el día de la fracción del pan, es el día en que comparten el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo, en la Santa Eucaristía, la Santa Misa. Dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 20, versículo 7, el primer día de la semana. ¿Qué día es? El día domingo. Nos reunimos, ¿para qué? Para la fracción del pan. ¿Para qué? ¿Qué es la fracción del pan? La Santa Misa, la Santa Eucaristía. Es el compartir, es el romper el pan como lo hizo Jesús en la última cena y compartirlo con los hermanos en la comunidad. Y dice la palabra de Dios que ahí estaba Pablo también con ellos. Desde el principio de la era cristiana ya se celebraba el día domingo como el día de victoria, el día del Señor. Si vamos nosotros entonces a el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, vemos por ejemplo en el capítulo 4, versículo 14, dice así: tenemos pues un sumo sacerdote excepcional. Él es el que nos va a decir cuál es realmente el significado de la ley. Porque la ley está dada. Sí, en el Antiguo Testamento la ley está dada. Pero la ley no tiene sentido a no ser que sea aplicada por ese que tiene la finalidad de la ley y da el sentido a la ley, que al fin y al cabo es Jesucristo.
¿Por qué? Porque la ley puede ser interpretada de muchísimas maneras, pero Jesús es el que va a dar sentido y finalidad a la ley que encontramos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento sin Jesús está corto, le falta. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Versículo 14, capítulo 4. Tenemos pues un sumo sacerdote. ¿Quién es ese sumo sacerdote? Jesucristo, excepcional, que ha entrado en el mismo cielo. Y Él es Jesús, el Hijo de Dios. ¿Y por qué Él es el sacerdote? El sacerdote, y Él es el único sacerdote de la nueva alianza, es decir, del Nuevo Testamento. Yo soy sacerdote, pero soy sacerdote en referencia a Jesucristo, porque Él es el sacerdote. Yo simplemente soy extensión de Él, que es el sacerdote. Dice aquí la palabra de Dios, y si hay un cambio en el sacerdocio, ya no es Melquisedec del Antiguo Testamento, es Jesús. Si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. La ley ha de cambiar. Si vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 55, Jesús dice: a no ser que coman mi carne y beban mi sangre, no tienen vida en ustedes. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios dice que no podemos beber sangre. ¿Por qué? Porque la sangre es un atributo de Dios, es cualidad de Dios. Y sin embargo, Jesús dice, tenemos que beber su sangre. ¿Por qué no se podía beber la sangre del Antiguo Testamento? Porque era reservada para Dios. Pero Jesús dice, tienen que beber mi sangre para que tengan vida, para que la sangre tuya y la mía se unan y de esa forma yo pueda darle vida nueva a ustedes. Cuidado, hermanos, porque si decimos que creemos en Jesús, entonces Jesús es quien tiene la última palabra y no necesariamente lo que encontramos en el Antiguo Testamento. No quiero decir que con esto que el Antiguo Testamento no tiene validez, pero a medida que es interpretado y dado su final expresión en la persona de Cristo Jesús. Para que